Cuenta la leyenda que hace muchísimos años zarpó un barco inmenso, hermoso, lleno de riquezas, con tanto espacio que hasta se podía cultivar en el que los que viajaban en el barco, sus dueños, eran habitantes del mismo, de tanto espacio y lugar que tenían y posibilidades. Este barco, desde sus comienzos, fue comandado por un capitán con tripulaciones y había tantas actividades y era tan grande este barco que tenía, por supuesto, diferentes comandantes en cada sección del mismo. Estaba mar adentro, navegando, siempre con tormentas, siempre hacía agua el barco, de alguna forma. El tiempo fue pasando, las décadas pasaron, los capitanes y las tripulaciones pasaron, los representantes pasaron. Obviamente la población del barco fue creciendo, pero siempre estaban mojados, siempre tenían que trabajar para que el barco no se hunda y para mantener a sus familias. A lo largo de los años y las décadas, el barco siempre tuvo que pedir ayuda, diferentes rescates que eran pagados por la población, que era la que trabajaba para mantener el barco a flote. No tanto así la comandancia, los que dirigían el destino del barco, siempre prometiendo que llegarían a un buen puerto. Los años pasaban y pasaban, las décadas pasaban. Hubo capitanes hombres, capitanes mujeres, representantes de diferentes maneras, porque ya desde que zarpó el barco, la población siempre creyó que las reglas debían ser esas, de que estaba todo establecido y que así funcionaba el barco. Así debería ser y así iban a llegar a un buen puerto donde pudieran aprovechar todo el fruto de su trabajo y toda la riqueza del mismo. Fueron rescatando náufragos porque había tanto espacio que hubo náufragos de todos lados. En alta mar fue un barco, mejor dicho, multicultural de tanto rescate que hubo. Rescataron náufragos, desprotegidos, y a todos los asimilábamos a nuestra población que creíamos en ese barco, que esa era la forma correcta de manejar las cosas y de llegar a un buen puerto, siempre eligiendo que alguien comande el barco por nosotros. Los años pasaron y pasaron, los rescates continuaron, algunos se mojaban más, otros menos, pero las tripulaciones de los comandantes y de los capitanes nunca estaban ni siquiera húmedos. Pero nosotros los pobladores del barco siempre. Y el tiempo transcurrió, cualquier vientito en cualquier lugar del océano hacía que entre más agua en nuestro barco. Nunca podíamos aprovechar de las riquezas. Nuestros antepasados no pudieron. Y el tiempo no perdona. Y parecía como que teníamos menos riqueza y menos barco, pero seguíamos en la misma. Me incluyo como un habitante a través del tiempo de este barco, de esta famosa leyenda, y cada vez estaba peor la población del barco. Muchos morían, la población crecía, los desprotegidos siempre fueron desprotegidos. Obviamente siempre hubo vivos y no tan vivos, aprovechados y no tan aprovechados, leyes y delincuencia, porque en un barco tan grande, con tanto territorio y con una población creciente, es inevitable que entre humanos no haya algún tipo de conflicto. El principal conflicto era el ideológico, siempre peleados entre los habitantes del barco por
defender la ideología de los diferentes capitanes que hubieron antes o que se proponían para hacerlo, pero nunca se unían. Pero como toda historia tiene un final. El final de este hermoso barco se puede elegir entre dos opciones. Una opción es continuar hasta bajar los brazos y ahogarnos todos, ya dejar de luchar, darnos por vencidos y nunca sabremos el final de la historia. La otra opción es que dejemos las ideologías de lado y de pelearnos por capitanes diferentes que han estado, o que quieren estar o que nunca estuvieron. Unirnos como habitantes del mismo barco y salir a cubierta a tomar el mando del mismo, como verdaderos propietarios de este hermoso barco. Lo que no sabíamos, porque nadie nos enseñó ni nos contó, es que en este hermoso barco nunca nos movimos del lugar, siempre estuvo anclado, siempre lo mantuvimos a flote porque el barco lo querían otros, y siempre estuvimos mojados porque como nunca salimos a la superficie a mirar qué era lo que realmente pasaba, porque estábamos ocupados salvando a nuestras familias y al barco, o sencillamente por desinterés, no veíamos que con una manguera nos echaban el agua y por otro lado nos salvaban de no hundirnos y teníamos que pagar por ello. El barco nunca se movió, nunca íbamos a llegar al puerto, porque estaba predestinado para que bajemos los brazos y nos dejemos ahogar, y esta gente se quede con el barco. En este final, que es el que más me gusta a mí, en el que los habitantes nos damos cuenta y nos unimos, dejando las ideologías de lado, echamos a las dirigencias, a los capitanes y a los legados de los capitanes, a toda la ideología y a todos los comandos que nos llevaron a ningún lado y a deber tantos rescates, y nos hacemos cargo del barco sin dejar que le echen más agua a otros para que nosotros trabajemos por nada. Entonces ya podemos avanzar y llevar nosotros el hermoso barco de la leyenda hacia un buen puerto, en el cual nos beneficiemos todos los dueños verdaderos del barco, los habitantes de él. Yo ya vi que hay una manguera que nos está inundando, y ya vi que vienen a salvarnos y nos cuesta caro, y ya vi que los capitanes y comandantes con todas sus tripulaciones no nos llevan a ningún lado. Ya vi la cadena y el ancla, que estamos siempre en el mismo lugar, y que cualquier tormenta nos sacude demasiado fuerte. También vi toda la riqueza que podemos aprovechar de nuestro hermoso barco. Pero nos tenemos que unir todos y dejar la ideología de lado para levantar el ancla, retirar la manguera que nos inunda y llegar por nuestros propios medios a un buen puerto y aprovechar nosotros nuestras riquezas. Pensalo, creo que es el momento, antes de que bajemos los brazos y nos dejemos ahogar. Depende de nosotros, por nuestros hijos y por el resto de los habitantes de este hermoso barco. Te espero.